Bienvenidos a este nuevo episodio de ¿Cuál es la necesidad? En nuestra 10ª edición, ya son 10 episodios acá. Y hoy este episodio lo traemos con invitado. Hoy nos acompaña Yomar Moreno, ¿no? Yomar Lugo. Yomar Parra. Yomar Moreno. Ok, disculpa, mano, siempre me confundo. Hoy nos, hoy nos acompaña Yomar Moreno, que bueno, él es más conocido por el mundo de la política en Venezuela, pero en esta ocasión no vamos a hablar de política, sino vamos a hablar de una saga, yo creo que de las más grandes que existen y de la cual los tres acá somos muy fanáticos, que es Star Wars. ¿Cómo estás, Yomar? Bueno, yo estoy bien. Gracias por la mención. Y más recordar el apellido de tu mejor amigo es muy difícil. Aunque no sé si sigo siendo tu mejor amigo, pero está bien. Mano, Por lo eres mi menos yo no mejor me metí a amigo, político. hermano, eres mi hermano. Este, y bueno, aquí normal. Bueno, obviamente intentar tocar algo que me encanta, que es Star Wars, y todo lo que significa para mí y para, bueno, millones de personas alrededor del mundo. Claro que tú de paso haces un gran aporte a la humanidad porque tú tienes un canal en Telegram donde compartes los cómics de Star Wars. Sí, son dos canales, divididos entre el nuevo canon y el Legends, que es el mundo extendido de Star Wars antes de la compra de Disney y bueno, su reemplazo. Fino, fino. Una consulta que tocaste este tema. Yo casi no me leo los cómics, yo soy más de las películas y las series animadas que me gustan bastante, pero ¿los cómics cambiaron también drásticamente o fue un cambio mínimo en base a la compra de Disney de la franquicia? Veamos, en los cómics, básicamente, Lucas siempre estuvo asociado a Marvel para hacer sus cómics. Eh, Hay muy pocos hechos por DC, si tengo buena memoria. Y bueno, la ilustración y los detalles de los cómics, evidentemente los más recientes, son muy buenos. No ha cambiado mucho en ese aspecto. Y bueno, respecto a la trama, todavía tendríamos que esperar porque básicamente el Marvel y Disney han trabajado básicamente sacando cómics cada semana para, bueno, llenar los vacíos y los espacios que dejó la eliminación del otro canon. Por ejemplo, eh, la primera serie de cómics que publicaron ellos tenían en la parte superior Camino al despertar de la fuerza, que bueno, cuenta, digamos, el año anterior del episodio 7. Y así han hecho con cada una de las películas y bueno, con cada uno de los cómics también con las otras dos trilogías que ya estaban hechas. Okay. Una pregunta aquí, ¿cómo empezaste a ver Star Wars? O sea, ¿por cuál película empezaste? ¿O cuál te enganchó, por lo menos? ¿Cuál te hizo fanático? A ver, bueno, por mi edad básicamente y bueno, porque cada trilogía tiene su público. Yo comencé con La venganza de los Sith, el episodio 3. Me la regalaron en DVD cuando era pequeño, creo que 5 o 6 años. Y, y bueno, quedé fascinado porque eh, creo que es después del Imperio Contraataca una de las mejores películas de Star Wars y bueno, una de las mejores películas que podría decir en el cine. Bueno, claro, con sus graves errores, pero muy buena. O sea, sí, porque si te pones a ver en base a eso, el episodio 3 es muy bueno, pero tiene sus incongruencias. Pero tú te pones a ver que en nuestra generación, la generación del 99, el 98, 2000, empezó fue con esa, ¿sabes? Con el episodio 3 Yo empecé con la 4, o la 4. pero claro, yo por lo menos porque mi papá es súper fanático de Star Wars. Ah, tú ya tenías una persona que Y veía coño, antes. exacto, la empecé a hacer por él y la vi en el orden. El lore como tal. Yo, por ejemplo, vi esa y de repente empezaron a pasar las series en Cartoon Network y fue como que loco, me gustó bastante, bastante la serie, me gusta más que las películas incluso y me metí en ese estilo, pues. Pero en lo que te voy a decir en base a la diferencia del episodio 4, no, el episodio 5, que es el Imperio Contraataca. El problema en ese tiempo también, si te pones a ver con la diferencia, eran los efectos, ¿sabes? Ellos hicieron una muy buena película,
si no tenían tantos huecos argumentales, pero los efectos eran, para la época eran muy buenos, pero para la época actual es algo que no todo el mundo querría ver. Pero ¿sabes? igual yo creo que la primera trilogía de Star Wars envejeció muy bien, o No, sea, sí, sigue sí. siendo muy buenas películas. Porque A tiene ver, buena historia. es que los errores de la venganza de los Sith no son cuestiones de huecos argumentales. Este, tampoco es el asunto, que tiene muy pocos realmente. Y que bueno, son fáciles de llenar. El tema es de que Lucas nunca ha sido buen director y, y bueno, hay cuestiones de narrativa de la película que son a veces, digamos, un choque al público o actuaciones muy malas que bueno, sí mejoraron respecto al episodio 1 y 2, pero eh, se ve como un actor de la pantalla pequeña, digamos, no de una saga como Star Wars. Tanto así que la película que menos recaudó, bueno, eso básicamente es una regla ahora, eh, fue La venganza de los Sith. Es la última de esa trilogía. Que bueno, la actuación de Anakin, que ni siquiera sé cómo se llama ese pana, fue pésima, weón, de pana, fue, No, pero horrible, pero, o sea, pasamos de decir, no me gusta la arena en el episodio 2 a, a por lo menos, no sé, saber llorar, sacar una lágrima, pero, por ejemplo, yo no me creo y jamás me voy a creer la actuación de Anakin cuando se entrega al lado oscuro. Esa mierda parece súper falsa. Es que, sí, se vio súper forzado, weón, que fue una vaina así como que yo se lo estaba comentando a Enrique en estos días, ok, por el orden en el que salieron las películas, todo el mundo sabía que Anakin se iba a pasar al lado oscuro, pero no por eso tienes que quitarle como que la atención la de cómo se atención. va pasando al lado oscuro, no se No, lo no, es ponga que así sí en hubo un modo, desarrollo, pero el problema fue que en el momento en que él se inclina, o sea, es como que la actuación de las facciones de su cara se ve como muy falsas, pues. O sea, Sí, es que sí. obviamente el desarrollo de 3 películas para explicar cómo un niño termina en el lado oscuro y convirtiéndose en Darth Vader es extraordinario, pero no, o sea, es las facciones de su cara, la expresión de su cara que me demuestra que el tipo está actuando mal. Es que, por ejemplo, eso es mi preferido de la serie La Guerra de los Clones. Esa es una de mis series preferidas en base a la animación. porque no hay actores. Bueno, porque son actores. Bueno, Es claro que hay porque, actores, los actores de doblaje. Un actor de doblaje bueno, que no sepa doblar básicamente te puede arruinar todo. bueno, Bueno, yo pero igual me la veo en latino, pues yo nunca me la vi en Y inglés. bueno, los latinos también tienen que hacer ese trabajo. Y más, no, Bueno, claro, más claro. aún por la traducción. sí, lo que te iba a decir es que el cambio del lado oscuro de Anakin en la serie fue muy grande, ¿sabes? Las fracciones del personaje a la hora de dibujarlo, todo fue a lo que tú te lo crees. Pero con este pana, este actor no, este actor es como que, ok, se volvió malo y ya. Es que ni siquiera cuando pasó la tragedia de Pac-Man, el carajo, fue como que, ¿sabes? Es Y que me da mucho... eso es también por una cuestión de dilatación del tiempo. No es lo mismo hacer una película, un libro o una serie. Por ejemplo, el libro de La venganza de los Sith está mejor detallado y básicamente llena todos los problemas que tenía esa película. Y sí te crees en la caída en el lado oscuro de la fuerza, pero una película tiene sus limitaciones, eso es el problema. Y más con un universo tan grande, o sea, cada detalle que aparece en pantalla tiene una historia detrás. Y mira, es un verdadero problema. Claro, Pero, Claro, pero por eso una de las mismo, críticas que le hicieron a Lucas en su momento, y me disculpan por interrumpirlos otra vez, es que hubiera comenzado la trilogía con el episodio 2 en vez del uno, y así poder profundizar el proceso de Anakin cuando ya es más grande al lado oscuro, pero de igual manera, si hay como, o sea, si tú vas completando la saga como tal, los libros, los cómics, las novelas, los videojuegos, las series animadas y las películas, sí te llena, o sea, sí ves la transformación, pues. claro, pero por eso mismo que tú dices, como una película como que tienes recursos muy limitados para explicar las cosas, la actuación debe ser casi que perfecta, ¿me entiendes? es que tú te pones a ver la actuación de este, el que hizo Obi-Wan, cuyo nombre no recuerdo ahorita, y cuando él ve el cambio de Anakin, ¿sabes? El dolor que él siente en ese momento, tú lo Se sientes lo como transmite. espectador, ¿sabes? Tú estás diciendo como que cuando él le dice lo que le dice a Anakin, ese discurso al final, tú lo sientes, loco, tú lo Sí, sientes. sí, sí. Yo siempre lloro cuando veo esa escena porque se siente el dolor de un hermano al perder a su
básicamente hermano, amigo y compañero, pues. Hijo, Oye, cuando matan a todos los Jedi, una huevona. Lord. Incluso la actuación de los Los Jedi niñitos. se lo merecían, básicamente, pero ajá. Eso es lo que te quiero tocar ese tema más adelante, pero por ejemplo te pones a ver también el tema de Palpatine. Palpatine cuando dice yo soy el Senado, ¿sabes? Tú sientes que el carajo es, mira, ¿sabes? No, pero estamos Yo hablando siento de lo uno de que los mejores actores que hay en el cine. O sea, Obvio, obvio. o sea el personaje de Palpatine, además, creo que fue el mejor desarrollado de las precuelas. O sea, el que desde el primer momento hasta el último, cada palabra que decía era importante. Claro. Una cosa que te iba a preguntar en base a estas precuelas, yo no soy muy conocedor de los cómics, pero originalmente el personaje de Ahsoka vivía antes de las películas, ¿no? Obviamente. A ver, o sea, ¿de qué películas? O sea, las películas, el episodio 1, el episodio 2 y el episodio A 3. ver, en el episodio ¿Vivía? 1, a lo mejor sí vivía. O sea, ella entró a la hora, o sea, nosotros la primera vez que la vemos, ella debe tener como 16 años máximo. Sí, como unos 15 creo que tiene. Ajá, exacto. Y habían pasado 10 años, bueno, porque estamos hablando del inicio de la Guerra de los Clones, digamos unos meses después. 2 años y, no, no, vamos a decir 10 años y medio desde el episodio 1. Entonces, sí, obviamente ya había crecido y seguramente ya llevaba 10 años en la Orden Jedi. O sea, pero mi Claro, pregunta... pero era canon, existía Exacto, dentro del eso es lo que te iba a universo. decir. ¿Existe dentro del universo o fue lo que metieron Ah, después? no, pero a ver, en las películas. No, o sea, en los cómics como tal o en los libros. ¿Ahsoka como personaje existía o lo metieron después de las películas? El, a ver, todo lo que generó las precuelas en cómics y novelas, em, fue después de las películas. Lucas dejó una regla cuando terminó El Retorno del Jedi, y es que todas las personas que escribieran sobre Star Wars en novelas o cómics, o videojuegos incluso, no tocaran el tiempo que pasó antes de la amenaza del episodio 4, o sea, Una Nueva Esperanza. Por lo tanto, antes de las películas no existían cómics o novelas de las precuelas. Sí, entiendo, entiendo. Sí, porque, o sea, Ahsoka es uno de los personajes en base a los Jedi que más marca lo que es ser un Jedi, ¿sabes? Es como que se cuestiona mucho, que es Por eso cuando lo dicen que digo, los Jedi se merecían... la Orden Jedi se lo merecía. No voy a llorar por la Orden Jedi. Este, No, oye, por los personajes no te da doler cuando Cody le dispara a Obi-Wan. Wow. Esa parte es muy traumante en base a que eran como que hermanos. Incluso en la serie él habla de Cody bien, muy a bien. ver, Claro, Obi-Wan hay quería algo demasiado a que a ustedes Cody. les va a gustar mucho, y es que no recuerdo bien, tendría que buscarlo. Hay un cómic donde los clones están hablando sobre cómo se sintieron cuando recibieron la Orden 66, o creo que es una novela, tengo que consultar eso. Y ellos dicen que sintieron mucho dolor porque básicamente no podían creer que sus compañeros de guerra habían jugado a derrotar a la República y acabar con el canciller. O sea, yo quiero recordarles de que lo que nosotros vemos desde nuestro punto de vista no lo ve más nadie. Y para toda la galaxia los Jedi son los traidores. Sí, ellos fueron manipulados como tal. Y yo creo que en Rebels, si no sabes, quiero que me expliques un poco. Este Rex estaba de parte de los rebeldes, ¿cierto? Sí, sí, Sí. sí. Em, Rex y otros clones, Y otro. bueno, habían estado apoyando a la rebelión, pero desde la clandestinidad. Mejor dicho, en Rebels nos introducen a Ahsoka a través de estos clones. Bueno, principalmente porque ya vimos el final de Clone Wars y cómo fue. Claro, Sí, entiendo. para ti, ¿cuál es la mejor película de Star Wars? De todas, desde las precuelas hasta la nueva saga. Este, Mira, la mejor sigue siendo el Imperio Contraataca. Básicamente porque eh, creo que es uno de los pocos momentos en las películas de Star Wars donde sí se siente que las personas son personas, básicamente. Sí, entiendo, entiendo. Porque, ajá, en la Digamos, Nueva Esperanza
un niño de 19 años, pero vamos a decir un adolescente o post-adolescente, a los 19 años, destruyó la estación de combate más poderosa del imperio. Es como que sí, el carajo ni siquiera era porque tenía 19 años, sino que él nunca había recibido entrenamiento. Entrenamiento ni nada, exacto, era un granjero. ¿Sabes? Anakin, por lo menos, recibió entrenamiento. Sí, Y pero sabía ustedes manejar tienen que naves entender que es Star tranquilo. Wars. Star Wars es simplemente un cuento de Disney desde que se creó. Estamos hablando de un mago oscuro, que es el emperador, un caballero oscuro, que es Darth Vader, un caballero de la luz, una princesa, un pirata. O sea, es una historia, o sea, y lo dijo el mismo Lucas, Star Wars es un cuento de fantasía. Estamos hablando de rescatar una princesa a través de unos caballeros legendarios que defendían la justicia en la galaxia a través de sus espadas de luz contra caballeros oscuros que oprimían al pueblo y vainas así. O sea, es un cuento Pero, de fantasía y hay que asumirlo así. sí, Bueno, pero es sí, que un sí, buen punto. obviamente, pues, pero también te pones a ver el tema de Obi-Wan Kenobi, que para mí es uno de los personajes más rotos dentro de la franquicia, o sea, dentro de la historia, es súper roto y, ¿sabes? Todo ese entrenamiento que conllevó, todo lo que vivió. Él tuvo como que una mejor explicación para ser lo que era. Que incluso este loco lo nerfearon demasiado en las películas anteriores, pues, ¿sabes? Él acabó muy rápido su aparición, que se apareció en una película ya, y es como que después empiezas a ver un poco más la historia de Obi-Wan, y tú quieres más de él, ¿sabes? Ahorita creo que más bien Es uno que esa es la extraña a idea. Obi-Wan. ¿Sabes? Uno extraña a Obi-Wan, incluso la serie cuando la cancelaron porque no saben si hacer la serie o la película, es como que, ajá, ¿qué me vas a dar? ¿Sabes? No, Yo te fue quiero, por fondos, que esa vaina tampoco es barata, saca una serie de yo, Obi-Wan. Obi-Wan, yo siento que Cada lo que más va a capítulo de cobrar es Obi-Wan, Mandalorian cuesta 11 millones de dólares. cada episodio. Cada episodio. Ah, Mm. bueno. O sea, una de las cosas también de esto que está hablando con César hoy en base a las películas animadas, estas franquicias animadas, es que ellos como tal no venden, ellos no ganan por los episodios, ellos ganan es por la mercancía, ¿verdad? Que promocionan en ese momento. Entonces, si las mercancías no venden, ellos simplemente no ganan plata. Pero, Cuando Lucas hizo el episodio 4, bueno, mucha gente le preguntó que por qué haría, o sea, obviamente el título original es Star Wars, pero él siempre dijo que él quería hacer más películas y que él quería comenzar en la mitad de la historia, como una serie, para crear ese nivel de misterio que, bueno, tú estás comentando. Y para que Century Fox le financiara la película, él le entregó básicamente el 90% de las ganancias a Century Fox, pero eh, él se quedó con la mayoría de las ganancias por mercancías, juguetes, videojuegos y cositas, ropa. Y mira, Star Wars creó ese mundo, porque anteriormente no existía esa manera de comerciar las películas. Y bueno, Lucas se volvió millonario a través de eso. tú te pones a ver, es que Star Wars actualmente la consumimos personas adolescentes, personas mayores, ¿sabes? Y claro, igual los niños, pero nosotros somos como los más fieles a la historia y ellos se aprovechan de eso, pues, de las plataformas de antes, porque ahorita, cuando empezó que si Rebels, ellos eran que si por los juguetes, ¿sabes? Que si los sables de luz y todo lo Pero demás. igual se vende muchísimo como mercancía de colección que lo compran carajo de 50 años Por eso, son y los que más plomo, pues. compran. Pero, Yo ¿sabes no qué? veo cuál es el problema de que un señor de 50 años se compre una figura de Star Wars. No, yo tampoco, lo estoy diciendo así que mira, Ah, también no, Son los dentro que no. mandan de plata. los consumidores está todo el mundo y no tiene nada de malo. Pero sabes que aquí, porque ya no estamos como que medio corto de tiempo, para no dejarla por fuera, Rogue One, yo creo que es de las mejores que ha sacado la franquicia. O sea, para mí es la mejor película. Es A mi ver, favorita. me gusta bastante. Creo que es una de las mejores películas. Pero toda la película es un cliché. Entonces, coño, me cuesta, este, digamos, jalarle tanta bola. Lo que pasa es que tú sabías para dónde iba porque tú ya Todo te el sabías mundo la sabía por historia. dónde iba, Exacto. weón. No, no, Esa pero no creo es un que cliché por donde iba, sino porque básicamente cada personaje es un estereotipo que, bueno, todo el mundo explota. Yo creo que Rogue One es simplemente contenido para explotar las emociones de las personas. Claro, una película tiene que buscar eso, pero no te fuerza a hacer una historia más interesante. Es muy buena, pero por ejemplo, ¿tú viste Rogue One? ¿Tú sabes a dónde iba a llegar? ¿Terminó Rogue One? O sea, además de aportarle, o evidentemente, muchas referencias, mucho contenido y una muy buena historia,
¿qué más le pudiste dar a Star Wars? O sea, es muy poco, ¿sabes? Pero o sea, es por eso que te digo, es como que ya la historia, ¿qué van a contar si la historia ya está contada? Ellos simplemente tienen que tratar de explotar a los personajes y explotar la historia dentro de un cuadrito de un año, de un día, en base a la historia, ¿sabes? Oye, y el final fue demasiado genial, weón, cuando le preguntan a Leila que... Leia, Ajá, Cuando le cuando le preguntan a Leia que nos enviaron, y ella dijo esperanza, weón, qué ¿sabes? vaina tan épica, marico. Demasiado Ah, no, genial. claro, claro, claro. Pero a mí el final de Leia o de Vader no me importan. El final de la playa a mí me parece que es el verdadero cierre de la película porque es la muerte de nuestros protagonistas. Y, y mira, me vas a disculpar, pero el final de ellos en la playa es, creo que el mejor final de básicamente casi todas las películas de Star Wars, incluso mejor que La Venganza de los Sith, porque sí, muere Padme, muere la Orden Jedi, o en El Imperio Contraataca ganan los malos, pero, o sea, en Rogue One murieron todos, pues, Sí, Sí, o sea, y no, luchando por lo que creían defender, o sea, importante. o sea, era como que y se descubrieron dentro de, o sea, como que redimieron sus pecados en ese momento. Pero como te digo, es algo súper corto, no es como este Han Solo, ¿sabes? La Han Solo película fue de una Han Solo, mierda, weón. que fue una La película muy película, pues, mala, obvio. ¿sabes? El personaje de Han Solo es muy grande, pero la película es muy mala. O el final de la última trilogía, ¿verdad? Que es buena, a mí me gusta como película individual. Pero como cierra la saga es una Es mierda, una weón. mierda, ¿me entiendes? Y es algo que, A ¿sabes? ver, Han Solo. El problema de Han Solo es que literalmente no le aporta nada a la saga. Sí, el origen de Han Solo y todo lo que nosotros queramos ver. Han Solo tiene una de las mejores escenas de batalla en tierra, porque es la primera vez que vemos la guerra como tales en tierra en la saga, en Star Wars. Y bueno, Han Solo también, bueno, te da esa perspectiva de una galaxia donde el protagonista ya no es alguien sensible a la fuerza, o un Jedi, o un Sith, o cosas banales como luchar por la esperanza y la libertad en la galaxia. Te muestra un mundo un poquito más oscuro, evidentemente, y bueno, nos trae a Corelia, que es un planeta que nosotros no observábamos, eh, además de los videojuegos y cómics y novelas, y a mí me gustó bastante, pero como te dije, no aporta nada. Yo veo la película y normalmente no la asociaría a un universo tan grande como Star Wars, y para mí ese es el problema. Sí, Claro, como entiendo. te digo, o sea, para el personaje que fue Han Solo no le hicieron tan bien, pues, ¿me Es entiendes? que, o sea, esa película sí no aportó nada. Yo siento que nosotros estamos aportando más con este episodio que todos estos pandas con esa Sí, claro, película. bueno, es que, Eso mismo oye, va a pasar si hacen una película de Obi-Wan entre el episodio 3 y 4. O sea, ya todo lo que depende ha de que hecho la hagan. Obi-Wan entre episodio 3 y 4, básicamente, se sabe y no hay mucho que explorar, además, que realmente importe o que ofrezca a la saga. Es O que sea, no es tanto que sea algo que ya se sabe, sino de cómo lo hace, pues, ¿me entiendes? tipo, Porque, mira lo de Rebel, ¿sabes? El inicio de la rebelión, ¿sabes? Es como que ellos hicieron un inicio en una buena serie de algo que ya todo el mundo sabía, que sí, mira, sí. una rebelión. A Pero ver, mira, ya no, llevamos Rebel fue una casi media mierda. hora, weón. Sí, por eso había dicho lo de la A ver, portera. pero Rebel fue una mierda en las dos primeras temporadas. O sea, Rebels o sea, las críticas a Rebel eran destructivas hasta que fue mejorando. Porque es algo que evoluciona, ¿sabes? Ya tú Sí, sí, sabes cómo claro, crear. evolucionan, pero Rebels, como Star Wars, Resistencia, eran X en el radar. Y al final fue que mejoraron. O sea, no es una cuestión de aportes o no en sí mismo, sino de que sí es difícil hablar de Han Solo, porque sí, a nosotros nos venden un Han Solo en la trilogía original y en las secuelas, que es grandioso. Pero recuerden que era Han Solo en el episodio 4. Antes de Han Solo, ¿qué nos van a explicar? Además de la historia que nos conocemos, que cruzó en menos de 12 parsecs. O sea, más allá de eso que nos cuentan en la película, no hay mucho que hablar. O sea, incluso en el episodio 7, cuando Rey le pregunta si es Han Solo, y Finn le pregunta, el que pasó por 14 parsecs. ¿Por qué? Porque mira, y bueno, él le responde que 12. Porque es lo más grandioso que ha hecho, ¿me entiendes? Como individuo, porque él es un pirata.
tampoco hay que explorar mucho. Claro, claro, mira, Pero ya, quisiera que el episodio durara más, pero después nadie lo va a escuchar. eso. Entonces, mira, gracias por acompañarnos hoy. Bueno, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes, la vamos a dejar acá abajo. Pueden seguir también a Yomar en sus redes, también la vamos a dejar abajo. Y bueno, suscríbanse y gracias por escuchar.